Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Feliz día domingo, espero se encuentren muy bien. Le habla Janda Silva del canal de multiservicio de electrónica integral Janda Silva. Después de estar 4 días ausente por este canal, hoy voy a traer una videoclase referente a capacitores. Algo muy importante a tomarlo en cuenta porque he visto que me han hecho muchas consultas enviándome a lo que viene siendo el Instagram, preguntándome de cómo es la mejor manera de medir capacitores electrolíticos o capacitores secos, ¿verdad? En fuentes de alimentación conmutadas, como por ejemplo esta. ¿Ya? Amigo, yo te voy a hablar algo muy seriamente con referente al tema de los capacitores electrolíticos, sobre todo los electrolíticos, no tanto los secos, pero sobre todo los electrolíticos, que son componentes electrónicos que pueden causar fallas fantasmas. Esto lo he nombrado ya en varias ocasiones de la importancia que es comprar capacitores electrolíticos para mantenerlos almacenados en nuestro taller, ¿verdad? Porque si bien es cierto que uno de los componentes que suele fallar más es lo que viene siendo los semiconductores, por ejemplo transistores, yo diría que uno de los que más falla son los capacitores electrolíticos, pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que realmente falla y por qué cuando lo mido aparentemente marca bien. Quédate porque va a estar buenísima esta información, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo, bendiciones. Muy bien amigos, vamos a continuar con esta gran clase para también recordarles que en el canal de Electrónica Janda Silva estoy grabando el curso de adaptación de MOSFET, donde ayer subimos la primera clase. Pues los que estén interesados se pueden suscribir a ese canal, Electrónica Janda Silva. Estoy subiendo cómo adaptar un transistor MOSFET. Este es un curso que voy a hacer ya con parámetros mucho más avanzados de simplemente conocer un transistor por encima, ¿ya? Vamos a esta clase con referente al tema de los capacitores, no solamente hablando de los capacitores electrolíticos como este señor que está acá o estos, ¿ya? Sino también de los secos, que también es importante, porque hay algo que es fundamental a tomar en cuenta en este tipo de capacitores. Muchas personas me dicen a mí, oye Hans, tengo una fuente de alimentación que tiene los voltajes presentes a la salida. Vamos a suponer la fuente stand-by aparentemente correcta, ¿verdad? Y resulta que acontece que cuando colocan una carga falsa, el voltaje se tiende a caer, ¿ya? En la mayoría de los casos, esto puede ser un problema de capacitores electrolíticos de salida, en mal estado. Pero me dicen, los capacitores los veo bien, no se ven inflamados. Amigo, te lo he dicho en varias ocasiones, si un capacitor electrolítico se ve bien físicamente, eso no es sinónimo de que esté en buen estado. Es decir, tú lo puedes ver así, mira, esto está aparentemente bueno, pero resulta que acontece que a lo mejor no está bueno. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de medirlo? Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta porque mucha gente utiliza algo que se conoce como lo que viene siendo capacímetro. Capacímetro. En algunos casos también lo llaman capacitómetro, ¿verdad? ¿Qué es un capacímetro? Es el encargado de medir la capacitancia de los capacitores, sean que vengan en microfaradios, por ejemplo, como los polarizados, los electrolíticos, o sea que vengan en modo de nanofaradios, por ejemplo, como los capacitores secos de poliéster, ¿ya? O los picofaradios también. Este elemento o esta herramienta mide eso, es capaz de medir lo que viene siendo, eso se conoce como capacitancia. Capacitancia. Es un término, yo te voy a decir, es importante la capacitancia. La capacitancia significa, por ejemplo, fíjate, yo tengo este capacitor aquí a la salida y este capacitor me habla de 470 microfaradios a 25 voltios. Entonces, la capacitancia me está diciendo en este capacitor electrolítico que me dice son 470 microfaradios, ¿verdad? Pero ¿a cuánto? A 25 voltios. Entonces, esto es importante, la capacitancia y el voltaje. El voltaje significa típicamente que es lo máximo que él puede soportar. Si tú le metes más de 25 voltios al capacitor, el capacitor va a hacer lo siguiente, se va a, por poner, pues lo que viene siendo explotar. En muchas ocasiones, si tú le metes a un capacitor de 25 voltios, 35 voltios, él no va a explotar en el momento. Él lo que va a pasar es que va a trabajar forzadamente durante un tiempo determinado hasta que se desgaste y empiece a reventarse. Es
Entonces, el voltaje, si dice 25 voltios, es lo máximo que soporta, ¿ya? Si dice 16 voltios, es lo máximo que soporta. No significa, porque muchas personas, sobre todo los que están comenzando, piensan que cuando dice 25 voltios es que ahí debe llegar 25 voltios. No, es la máxima capacidad de voltaje que él puede aguantar. Bien, pero la gente cuando está estudiando electrónica en la parte de reparación se afinca mucho por este término, capacitancia. Es importante, sí es importante, pero hay algo que es mucho más importante y no se conoce mucho, sobre todo los que están comenzando, que es un término que se conoce como ESR. ¿Qué es la ESR? ¿Qué es eso de la ESR? Esto viene del nombre resistencia serie equivalente. El problema de este tipo de resistencia es que tú tienes que tener un instrumento adecuado para hacer la medición de dicha resistencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ni un multímetro digital común en escala resistiva no lo va a medir, ni tampoco lo que viene siendo un capacímetro, porque esto es para medir capacitancia. Para tú hacer las mediciones referente a la resistencia ESR, vas a necesitar de un instrumento que se conoce como con el nombre de medidor ESR. Así, medidor ESR. Me tiende a confundir siempre. Generalmente a veces nombro la R primero, después la S. Entonces, o también puede ser con un instrumento que se conoce con el nombre de LCR. Estos dos pueden medirte esa resistencia equivalente, ¿ya? Pero ¿por qué es importante tomar en cuenta esa resistencia? Porque muchos capacitores electrolíticos aparentemente van a estar en buen estado, se van a ver bien físicamente, vas a medir la capacitancia, está bien la capacitancia y así todo el capacitor no sirve. Por eso yo siempre lo he llamado en las fuentes de alimentación conmutada, en el transcurso que tengo de la reparación, que te lo digo sinceramente, muchas veces cambiando un capacitor electrolítico yo he podido cobrar hasta 50, 60 dólares. Una vez me tocó, incluso hasta más, una vez reparé un televisor de 65 pulgadas con un problema de capacitores dañados que estaban en buen estado físicamente, se veían bien físicamente y llegué a cobrar 120 dólares y el aparato encendió. Entonces, ese es el método de estudio que implemento. O sea, no hace falta cambiar la tarjeta completa, simplemente con estudio tú puedes llegar lejos. Entonces, ¿por qué es importante la resistencia serie equivalente? Porque muchas veces, te vuelvo y repito, el componente se va a ver bien físicamente, la capacitancia va a estar correctamente, pero no tienes para medir la resistencia ESR y ahí está el daño. Si la resistencia equivalente no es la correcta, el componente electrónico no sirve para nada. Y es allí donde lo que pasa con el componente electrónico cuando tiene una resistencia serie equivalente dañada es que el componente, una de sus críticas, por decirlo así, o de sus fallas, es que él pierde eficiencia. Empieza típicamente a calentarse mucho y al calentarse mucho va a perder esa eficiencia y va a fallar. Puede fallar e incluso no solamente el capacitor es el que puede fallar, puedes poner en riesgo otros elementos o componentes, incluso semiconductores o componentes activos. Tomen en cuenta esa importancia. ¿Por qué es importante la resistencia SR? Porque si ella está en mal estado, se va a calentar el componente electrónico y típicamente va a fallar en poco tiempo, por decirlo así, o en un tiempo prolongado. Va a depender. Pero hay que tomar esa razón. Esa razón es siempre medir este parámetro que es importante, muchachos. Entonces, cada capacitor va a tener un valor, por ejemplo, de 25 voltios a 470 microfaradios, va a tener un valor de una resistencia equivalente sana, ¿ya? Te cuento de antemano, la resistencia ESR casi siempre son bajas. Cuando están en buen estado, casi siempre son bajas.
Si una resistencia ESR es alta con respecto al componente electrónico determinado, por ejemplo 25470, tiene una resistencia, vamos a suponer, de 0.1, ¿ya? Y la encuentras en ese componente un poco, por ejemplo, no sé, 0.4, significa que está alta y eso está dañado. Esto tiene una tabla equivalente de cuál es el valor exacto de la resistencia equivalente. Por ahí yo tengo una herramienta, ahorita te lo voy a mostrar, pero tienes que tomar en cuenta, cuando la resistencia ESR es alta, ahí es donde está dañado el componente. La resistencia ESR tiene que ser baja con respecto al valor nominal de cada componente en su cifra de, por ejemplo, si es de 25 voltios a 470, si es de 25 voltios a 1000 microfaradios, va a tener una resistencia en una hoja de datos correspondiente, la correcta, pero típicamente son bajas. Otra de las fallas que ocasiona que una resistencia serie equivalente esté baja o esté dañada, por decirlo así, tú vas a escuchar ruidos en ruido eléctrico o ruidos en lo que viene siendo hay una falla muy típica en fuentes de alimentación conmutada donde tú escuchas mucho ruido y el ruido, la gente no sabe de dónde viene el ruido viene del transformador. ¿Y por qué? ¿Por qué viene del transformador? Eso se conoce como mal filtrado. Hay un mal filtraje producto de una resistencia desgastada. Puede estar la capacitancia correcta, pero la resistencia ESR está en mal estado y eso te va a causar un mal filtrado de la señal, ¿ya? Como esta señal viene en lo que viene siendo alterna de alta frecuencia, el capacitor electrolítico junto al diodo hacen esa comunión de trabajo para que pueda haber un buen filtrado. ¿Me explico? Esto hay que tomarlo en cuenta porque si no se, por decirlo así, si no se cambia el componente, va a terminar de dañar otros componentes electrónicos por sobretensiones, por sobrevoltajes, sobretensiones. Otra pregunta que me hacían es si todos los capacitores tienen lo que viene siendo resistencia ESR. Todos lo manejan, solamente que algunos manejan una resistencia pero tan pequeña que se pasa por alto, por decirlo así. Pero todos los capacitores tienen resistencia serie equivalente, tanto los electrolíticos como los secos, muchachos. Vamos a poner acá algunas referencias para ya cerrar este tema o esta clase importantísima. Los típicos símbolos de capacitores son hay varios, pero los más comunes son este. Este representa un capacitor seco. Este señor, uno que es así, va a representar un capacitor, se conoce como polarizado. Y hay otro que no se suele ver mucho, te lo voy a poner acá, con una flecha atravesado. Esto significa capacitor variable. Recuerden, este no tiene polaridad, el seco no tiene polaridad. Y aquí dice polarizado electrolítico. ¿Ya? El electrolítico tiene una polaridad, significa un positivo y un negativo. Tú tienes que respetar cómo se coloca en la tarjeta electrónica. ¿Por qué? Porque si lo colocas al revés, vas a dañar el componente electrónico y puedes dañar la fuente también. Ahora, vamos a hablar de las fallas que puede ocasionar tanto lo que viene siendo una mal capacitancia. No estoy hablando ahorita específicamente de la capacitancia, sino de la resistencia SR. Pero si la capacitancia o la SR están fallando en el componente electrónico, esto puede ocasionar varias cosas típicamente. Voy a colocarlo así. Te puede ocasionar equipo no prende. Este es un síntoma. Puede pasar equipo prende y se apaga. Otra falla que puede pasar, equipo tiene ruido. Otra falla que puede pasar, equipo prende cuando le da la gana. Estos son los síntomas más comunes que puede presentar un capacitor electrolítico dañado. Equipo no prende, equipo prende y se apaga, equipo tiene ruido, equipo prende cuando le da la gana o tarda en encender.
Muchachos, espero les haya servido esta clase. Antes de cerrar voy a buscar esa herramienta que creo que la tengo por aquí. Espérenme un segundo, por favor. Fíjate, aquí tengo la herramienta. Esta no es 100%, yo te voy a decir que no es tan confiable la herramienta, porque no es que no sea confiable, es que esta herramienta yo la uso poco porque no tiene parámetros establecidos correctos, es decir, es un poquito desequilibrada, por decirlo así. Pero mira, aquí tiene la resistencia o típica resistencia ESR. Vamos a acercar un poquito para que ustedes lo vean. Vamos a ver si se puede acercar. Ahí está. Y ahí tú ves los valores típicos. Por ejemplo, me habla de que un capacitor de 25 voltios, aquí lo tengo, 25 voltios a 470 microfaradios, me habla de que la resistencia es 0.17. Entonces, si está más alta de 0.17, ponte 0.24, 0.30, eso está malo. Tiene un margen. Ese es el margen correcto. Tiene que ser o menos de eso, ¿ya? Pero no puede ser más de eso, porque empieza a fallar el componente. Otra cosa, si usted encuentra un componente electrónico como este inflamado, eso hay que cambiarlo de inmediato, sin pensarlo ni siquiera dos veces. Amigos, espero te puedas suscribir al canal, darle like, compartirlo en alguna de tus redes sociales, que sigas aprendiendo electrónica, tanto en este canal como en el de Electrónica Handa Silva y el de La Vida de Handa Silva. Todos los canales orientados a la parte de reparación. Suscríbanse, bendiciones para todos y espero se encuentren muy, pero muy bien. Recuerda, resistencia ESR y la parte de la capacitancia fundamental en los capacitores, sean electrolíticos o secos. Bendiciones para todos.